Bienvenidos un día más a Unleash the Brushes. Hoy os traigo un nuevo vídeo dedicado a ese rescate que hacemos de miniaturas clásicas de Warhammer en la plataforma Wallapop. Ya sabéis que este vídeo está patrocinado por Goblin Trader, así que todo el material que necesitéis para pintar esta figura u otras similares podéis encontrarlo en su página web. Os dejo el link en la descripción. Si necesitáis cualquier cosita podéis pedirlo por la web. Además, aprovechad que ahora se acerca dentro de poco Black Friday y bueno, tenéis toda la web a vuestra disposición y si no, las tiendas en las que trabajan chicos maravillosos que os van a echar una mano, así que os acercáis, veis a todo, le dais un abrazo, le lleváis café, esas cositas que tanto les gustan y les pedís cualquier cosa que necesitéis y le planteáis cualquier duda. En este caso voy a pintar uno de los grandes clásicos de la White Dwarf, Aenur, la espada del crepúsculo. ¿Por qué es uno de los grandes clásicos? Porque esta miniatura se regaló con la White Dwarf en España de 1999, en noviembre, la 50 algo, 55 o por ahí. Fue esas ofertas que hacía Games Workshop que de repente con la White Dwarf te regalaban una figura. Como comprenderéis, esto fue una locura y más porque eran de metal. Es una de las miniaturas que se regalaban para jugar al juego de Morhaime, aunque en mi caso siempre fue un héroe de los altos elfos. Y bueno, como hace mucho tiempo que perdí esta figura por cosas de la vida, el ciclo del Warhammer, ya sabéis, la he encontrado por Wallapop. Espero que a su dueño le guste lo que hace con ella. Siento tener que despintarla, porque es verdad que la miniatura tampoco estaba tan mal. Está claro que se le podía sacar más jugo, pero la persona, el anterior dueño, le había hecho luces, le había hecho cositas. Bueno, ahora vais a ver un vídeo, os pongo cómo estaba hasta ahora y así luego veis el paso a paso que hemos hecho tras despintarla. Así que vamos a ver cómo estaba hasta ahora nuestro querido Aenur. Como veis, su antiguo dueño le había sacado luces en la piel, había intentado perfilar un poco la capa, pero he querido recuperarla, le hemos quitado toda esa pintura con un poco de... En este caso hemos utilizado Paint Stripper de acá, ¿vale? Es un producto que en la descripción del producto te dice cómo utilizarlo, lo dejas unos minutitos a remojo y luego la pintura sale con un cepillo de dientes, es súper sencillo y queda perfecta. Después la he imprimado en negro y por encima en blanco para ganar un poco de visibilidad en los detalles. No voy a utilizar pinturas contras, en este caso la voy a hacer un pintado tradicional, un poco porque es para mi colección y así veis un poco cómo lo pinto yo. Pensad que es súper sencillo y recuperamos una de las miniaturas que más me gustan del Warhammer clásico de esa sexta edición. El Warhammer clásico es una miniatura quizás un poquito más tosca de lo que estamos acostumbrados, sobre todo lo vais a notar en algunos elementos como es el rostro que he visto de frente, se nota que tiene ahí el molde, el crujido. Y bueno, hace un poquito más, pero de verdad es tan genial esta miniatura y nos habla de un periodo tan bueno de Games Workshop como fue eso de 1999, que os aseguro que merece la pena que volvamos sobre esta figura. Y ya sabéis, esta sección se trata de recuperar viejos clásicos, de enseñaros que todas las miniaturas pueden tener una segunda vida. Simplemente compramos un quitapinturas, en este caso Paint Stripper de acá es bastante bueno, le quitamos la pintura y volvemos a trabajar sobre ella. Siempre me ciño a miniaturas de metal, en algún momento quizás recupere plástico, pero es que las miniaturas de plástico dan un poquito más de trabajo y las de resina paso de ellas. Pero en metal es tan fácil repintar que todos esos grandes clásicos vamos a volver a ellos y os tengo preparadas cositas muy chulas en este aspecto. Así que en este caso no va a haber nivel Battle Ready. Para ir, vamos directamente a cómo pinto esta figura, cómo la rescato y cómo queda al final. Un saludo muy fuerte a su antiguo dueño, espero que si ves este vídeo en algún momento te guste, te lo dedico y chicos, vamos con el vídeo. Vamos a comenzar pintando esta miniatura. Vamos a aplicar este púrpura en las partes más interiores de nuestra figura. Ya sabéis, un truco muy sencillito. Siempre empezamos a pintar los elementos internos antes que los externos. ¿Por qué hacemos esto? Porque va a ser más sencillo el poder pintar, acceder a esas zonas sin manchar ninguno de los elementos que ya tengamos pintados. Como veis aquí, por ejemplo, he empezado a marcar las botas y es un error bastante común, porque es mejor que pintemos primero el interior y así no vamos a en pasos posteriores manchar ninguna zona que ya hayamos pintado. Como veis, he dado una imprimación blanca sobre una negra, un poco desde cenital, simplemente para que se marquen bien los elementos. Podríamos haber utilizado
pinturas tipo contrast, tipo speed paint, pero como estáis viendo en el vídeo, he optado por un pintado más tradicional, ¿vale? Cuando hago este tipo de miniaturas, recuperando de Wallapop y demás, os enseño un poco más el cómo pinto yo, un poco para mí, que es básicamente un método más tradicional, de colores base, un lavado y luego quizás una iluminación, aunque en muchas zonas no haría falta ni que le diera lavado, poder hacer iluminación directamente con colores consecutivos. Es importante, lo que os indico ahora, el revisar bien las miniaturas de metal, porque muchas veces tienen pequeñas rebabas de metal que son un poco imperceptibles y que nos pueden estropear a la hora de pintar la miniatura. Cuando vamos a pintar figuras como estas, de este elfo, este Ainur, como veis tienen muchas partes de cuero, yo siempre os recomiendo que utilicéis diferentes tipos de marrón para diferenciar cada uno de los elementos del mismo material. Las botas, el cinturón, muñequeras. Al hacer diferentes tipos de marrones nos va a dar una sensación más realista que si solo hubiéramos utilizado un mismo marrón para todo, lo cual le aportaría pues la sensación de que es todo igual, se empastarían los colores. Así que aprovechar para que cada zona sea de un marrón diferente y le dará más riqueza. Como siempre os digo, la clave va a ser la dilución. Pintura bien diluida, un pincel en correcto estado y vais a ver que es muy sencillo pintar este tipo de figuras. Cuando pintamos figuras como estas que está viendo aquí, este Ainur, que es muy clásico, 1999 es la fecha de salida de esta figura, tenemos que tener en cuenta que tiene un modelado que es a lo mejor un poco más tosco que las miniaturas actuales. Aún así es verdad que Ainur está bastante bien hecho, lo que es la capa está muy bien definida, se ve muy bien por dónde hay que tirar, el rostro no está mal, aunque si la veis de frente vais a ver que se nota mucho el molde. Y va a ser un poquito más difícil que cuando pintamos figuras más actuales, que ellas mismas nos dicen un poco cómo sacar las luces y demás. Son muy toscas, a veces no están bien esculpidas del todo, pero os aseguro que si ya lleváis unos cuantos años en esto del hobby, pintar figuras de este tipo, aparte que es un poco volver a nuestra niñez, la verdad es que es bastante satisfactorio porque es pintar pequeñas piezas de colección de la historia de Warhammer. Y bueno, mientras vemos un poco el vídeo, que como veis es bastante autoexplicativo, es un poco lo que siempre os digo. Por ejemplo, en este paso, una vez he dado todos los tonos base, lo que voy a hacer es aplicar un lavado de contrast, en este caso de Basilicanum Grey, que me gusta bastante, diluido en una proporción de 1:3 con contrast medio sobre toda la superficie. Como veis, ya nos ha hecho un sobrado general y lo que hago ahora es pintar esas zonas que no iba a sombrear con este Basilicanum, básicamente la piel y el pelo, porque no quiero que tengan una sombra negra, voy a utilizar una sombra más marrón utilizando un color diluido, ¿de acuerdo? Y como veis tampoco es tan difícil pintar cualquier tipo de figura como la que estáis viendo aquí, siempre repetir un poco el mismo proceso, ¿no? Una capa base, un lavado y recuperamos. Tenía muchas ganas de pintar esta figura, como veis es un clásico de Warhammer. Repito un poco la idea de esta miniatura, fue que Games Workshop la regaló con la salida de Morhaime allá por 1999, con la revista de la White Dwarf, noviembre si no me equivoco, ahora sí un poco a vuela pluma. Venía esta miniatura y la verdad que era un bombazo encontrarte una revista de este tipo que por 3,50 en la actualidad te regalará una figura de metal. Y como es además una miniatura de metal que mola mucho. En Morhaime era genial, pero también para utilizarla, como yo voy a hacer, como un héroe alto elfo, es una miniatura que es un espectáculo. Posiblemente si lleváis, como os digo, muchos años en el hobby, la habréis visto 1000 veces, porque es una de los clásicos, junto con aquel enano blanco de la revista número 100, es de las figuras más recordadas y la verdad que ha envejecido muy bien. Así como otros elfos de la época, es cierto que su esculpido pues con el tiempo ha pasado a ser quizás demasiado el Hammer para mucha gente. Os aseguro que pintar esta miniatura es muy sencillo, está bastante bien detallada, os digo, excepto quizás la cara un poco en el frontal, que se pierde un poquito por cómo es el molde. Me gusta bastante el diseño, lleva muchísimo tiempo queriendo pintarla, yo la tuve en su momento, pero cosas de la vida, pues bueno, se fue de la colección y ahora aprovecho este momento de recuperación desde Wallapop para poder añadir a mi colección ya pintada, porque creo que en su momento no llegué a pintarla, lo cual es una vergüenza para mí. Por supuesto, mandar desde aquí un fuerte abrazo al que a su dueño anterior. Si estás viendo este vídeo, pues espero que te guste el lavado de cara que le he dado, aunque reconozco que el pintado que traía de base no estaba tan mal. Os aseguro que he visto cosas horribles en Wallapop y para nada, esta miniatura estaba bastante bien, tenía incluso luces, quizás demasiada pintura, pero estaba correcto en lo que es
en el momento en que lo pintaras. Además, pues ya te digo, la intención de hacer iluminaciones en la capa, en el rostro, se veía que el anterior dueño le había puesto cariño. Pero bueno, espero que te guste el trabajo que estoy haciendo. De hecho, le he basado bastante en los colores que el anterior dueño había dado, excepto en la capa interior, que yo quería que tuviera ese tono vino que me gustaba un poquito más. Y fijaros en la importancia, como siempre digo, de las iluminaciones cuando hacemos trabajos como este. En esta bota se ha visto bastante esa iluminación que yo suelo hacer, que se basa un poco en un tono que vamos a ir degradando, ese color lo vamos a ir iluminando, en este caso ha sido con Beige Red, y vamos a ir a ceñirnos a puntos de luz máximos, ¿de acuerdo? Jugando con punteados y perfilados. Como veis, lo que hago es aportar información en la luz, voy dando más manchitas, punteo, para que nuestro ojo vea cómo esas partes resaltan más, y juego a delimitar perfiles con pequeñas líneas. ¿Veis? Con el último tono, con Beige Red en este caso, ya juegas a hacer los últimos punteados. Yo os aseguro que es una forma muy rápida de sacar volúmenes y queda muy realista y muy bonito. Por ejemplo, en el caso de la armadura he decidido darle un tono un poco más de fantasía. Lo que voy a hacer ahora es pintar con aluminio para darle mucha luminosidad, y en pasos posteriores, cuando esté un poco seco todo, voy a darle un lavado con azules para hacer una armadura un poco más de fantasía. El tema de todas las partes doradas, podíamos también haber pintado este dorado después de haber dado el lavado de Basilicanum Grey y haberlo sombreado con marrones, pero por no complicarme mucho la existencia decidí sombrearlo con negro. Y ya sabéis, chicos, que si queréis ayudar al canal, si queréis, bueno, hacer una pequeña contribución más allá de ver los vídeos, comentaros y compartiros, que espero que todos lo estéis haciendo, no cuesta mucho y os aseguro que ayuda un montón a la visualización del mismo, podéis haceros miembros premium por 1,99, lo que es un café al mes. Podéis ayudarme a que el canal siga creciendo con vídeos como este y otros muchos más. A cambio, ya sabéis que, bueno, nombramos a todos los miembros siempre en los vídeos, y podéis utilizar pequeños emojis que hay cuando vais a escribir los comentarios, los tenéis a vuestra disposición, unos que son exclusivos, que nos los hicieron para el canal mi gran amigo Tom. Así que espero que os guste y, bueno, como siempre, dar las gracias a todos los miembros premium actuales, como son Asterio Salas, Tomás Robledo, Ana Fernández, Jos Arrojo, Valimor, Carlos Llorens, Bioboro, 0xNoob, Jonathan Domínguez, Rafael Florido, Miguel Gómez, Álvaro, Alejandro Torres, Rafael Danís, Jesús Melero, Víctor, Spike, José Ángel Vidania, Vicente Velázquez, Luis Hildur, Dani Fénix, Mario Vicente, David Manteca, Avi Workshop, Javier Rodríguez, Mico, Marcos Sánchez, David Gómez, David Freestyle 94, Fran Pajés y Óscar Toledo. Muchas gracias a todos vosotros, muchas gracias por vuestro aporte, de verdad, y gracias por supuesto a Goblin Trader, el patrocinador del canal, quien patrocina este vídeo. Un abrazo a todos vosotros, seguimos con el vídeo. Pero como veis también, al final, el trabajo de iluminación va a hacer que ese sombreado, como son partes muy pequeñitas en esta miniatura, tampoco se note tanto. Si fuésemos a pintar un alto elfo más tradicional, sin capa ni nada, que tiene muchas partes doradas, sí que les habría sombreado con ese mismo marrón que le dimos al pelo y a la piel. Pero en este caso, como es solo una hebilla del cinturón y el pomo del arma, no merece la pena. Para el tema de marrones, pues ya os digo, cada una de las partes que compone la figura es importante que la iluminéis con un marrón diferente, para hacer diferenciación de materiales dentro de la misma miniatura. Y para el tema de joyas vamos a usar el sistema más tradicional del mundo. Básicamente son una pequeña media luna roja a la que vamos a ir iluminando cada vez un poquito más, primero con light orange y luego con un amarillo, y simplemente vamos acortando un poquito la media luna, y en el punto opuesto de esa misma gema hacemos una media luna negra a la que le daremos un puntito de blanco para hacer el reflejo. Son partes muy pequeñitas, pero os aseguro que con estos pequeños detalles es con los que se gana esa riqueza en las figuras y con los que al final, pues bueno, nos vamos a dar bastante satisfechos cuando veamos ya terminado la miniatura. Importante la precisión y, por supuesto, como siempre os digo, un pincel en correcta forma.
Esto es lo que os comentaba antes. Voy a hacer este lavado de este Star Blue, una proporción de 1-2 con agua, 1-3, depende un poco el grado azul que queramos que tenga. Se lo vamos a dar por todas esas escamas. Le va a dar un poquito más de profundidad, le va a dar un poquito más de rollo. Ese azul va a empastar muy bien con el resto de colores, lo va a diferenciar y va a matar un poco tanto brillo. Si queréis después podéis hacer un pequeño perfilado de cada una de las escamas con el propio aluminio, pero eso ya es un poco al gusto. Podéis también hacerlo lo mismo en la espada. Y para el tema de la piel no nos vamos a complicar mucho. Vais a ver que lo bueno que tienen estas miniaturas parte un poco también de lo malo que hablábamos antes. Son miniaturas muy antiguas, pero también es verdad que eso hace que sean más toscas en cuanto a los detalles del rostro, que en este caso nos va a ayudar para que se pinte un poquito más fácil. Primero vamos a aplicar un poco de Beige Red para recuperar todas las partes de luz y luego la vamos a mezclar, como estáis viendo ahora, con un 50-50 con Basic Skin Tone para sacar las luces. Como veis es bastante sencillo porque los pómulos, la nariz, las cejas, la barbilla está tan pronunciada que va a ser muy fácil que encontréis los puntos de luz. Y aunque las cejas también las estoy pintando así, veis que luego con el amarillo pinto las cejas porque las tiene marcadas, las tiene hechas un poco como los matadores enanos que vimos hace unos vídeos, así que os recomiendo que le dediquéis luego un poquito a pintar esas cejas. Como veis ya con el tono sin mezclar con nada, con Basic Skin Tone, damos las últimas luces y ya estaría. Y los ojos yo no los pinto, siempre os lo digo, en miniaturas de 28 milímetros no os volváis locos, sobre todo si son para jugar. Si son para una exposición, dadle caña, pero miniaturas tan pequeñas no merece la pena. Si tuviese ojos muy grandes, como un monstruo, o incluso la caballería, o cosas así, podréis plantearlo, pero fijaros, en este caso acerco bastante la cámara y aún así los ojos no se ven tanto, así que simplemente que se queden intuidos con la sombra y ya está. Trabajamos el pelo un poco como estáis viendo aquí ya, vamos a darle bastante luminosidad, queremos que sea un rubio bastante vivido, así que vamos a ir subiendo los tonos, añadiéndole beige a ese Sahara Yellow que utilizamos de base. Nos interesa que destaque bastante respecto al verde y al resto de tonos más pardos que le hemos dado a la miniatura, así que le vamos a hacer bastante rubio. Y es por eso que vamos a utilizar beige al final para hacer la última iluminación. Y podemos subir más incluso la iluminación si queremos, añadiéndole un poquito de Ice Yellow. Pero eso ya depende del gusto. La idea es que la cara y el pelo contraste por luminosidad con el resto. Para el tema de la capa vamos a utilizar este tono de rojo que es precioso y lo vamos a ir mezclando un poquito con blanco para hacer la iluminación de la parte interior. Podéis jugar, hacerle líneas, hacer marcajes que parezcan desgastes, que parezcan rasgones, pliegues que se han quedado por el desgaste interior de la capa, que es un poco lo que busco yo. Y a darle un poco de volumen un poco genérico, porque es verdad que es bastante plana y no nos interesa que se quede solo con un rojo y ya está. Y aunque incluso el pliegue que hagáis o el rayón quede un poco raro porque no sea natural en el momento, da igual, dale información, dale rollo, que parezca de verdad que es una capa desgastada de un tío que, en este caso el pobre Ainur, iba por Morheim repartiendo justicia. Da igual, que vaya por el viejo mundo luchando contra las fuerzas del caos o contra enanos. Como veis, subo bastante la figura, como siempre hago, hacia tonos pastel, ¿de acuerdo? Me gusta mucho desaturar los tonos, por eso utilizamos Ice Yellow, por eso utilizamos Beige, por eso utilizamos tonos que nos van a quitar mucha saturación al color base. Y es tan sencillo como eso, al final pintar con este tipo de pintura estándar es tan sencilla como coger el tono que nos gusta e ir desaturándolo. En mi caso desaturándolo. Es verdad que podíamos hacer una subida sin utilizar Ice Yellow, pero yo soy muy partidario de este tipo de tonos tan desaturados para miniaturas, sobre todo de Wargames. Cuando ves estas miniaturas en mesa llaman muchísimo la atención y se quedan muy bien definidos los colores, o al menos esa es mi experiencia. Cuando pintamos miniaturas que son muy oscuras, cuando las vemos en mesa y en la vitrina, os aseguro que pierden riqueza y hasta que no las cogemos en mano nos da la sensación de que no están trabajadas. Nos podemos permitir pequeños golpes de sombras, como estoy haciendo aquí, y es que vuelvo a utilizar ese tono base que le dimos a la capa, que muy diluido, una proporción de 1-3 más o menos, la vamos a utilizar para fundir todos los tonos y marcar las sombras. Es el momento de la parte clave de esta miniatura. Esta miniatura tiene dos elementos fundamentales, lo que es el rostro, que tiene que quedar bastante bien definido, bastante bonito, y como veis, por tonalidad diferente al resto, y la capa que le rodea y en la que se cubre. Los elementos como la espada o incluso los cinturones y demás podéis hacerlo con tonos más apagados para que no llamen la atención, porque lo que nos interesa es que el ojo se vaya a la capa y en concreto a todos esos pliegues que como veis tiene por detrás y que, como os decía antes, reconozco que me parece que están bastante bien hechos, sobre todo para estar en el año 1999, que es verdad que a veces
las capas eran bastante más toscas, simplemente tienen un par de dobleces y ya está. Aquí se intuye muy bien la postura del brazo, de cómo está colocado Enur cogiendo la espada. La verdad que es una pasada de figura y con razón es uno de los grandes clásicos de Warhammer y en concreto de la White Dark. Y un poco la idea de esta sección, de este Rescatando de Wallapop, es eso, es ir buscando figuras que han sido grandes clásicos de Warhammer 40.000, no solo vamos a estar ceñidos a Fantasy o a Morhen en este caso, podríamos decir casi que esta es de Morhen y el anterior que pintamos, que era ese Gringor, era el gran clásico de Warhammer Fantasy, por lo menos para mí, del ejército orco. Más adelante veréis otras miniaturas como Logan Grimnar, Grimnar, el de tercera de Lobos Espaciales, incluso cosas más locas, más bizarras. Tengo una mini de Fantasy que cuando la veáis os va a explotar la cabeza. Y es un poco lo que vamos a ver en estos vídeos. Miniaturas clásicas, mitos de Warhammer que se recuperan desde Wallapop o desde alguna arca oculta en lo profundo de muchos desvanes para que todos podamos volver a verlas, volver a revisitarlas y ver que se les puede dar una segunda vida. Ya sean miniaturas como estas, que ya estaban pintadas, pero bueno, podía mejorarse un poco el nivel. Otras que a lo mejor fueron pintadas con peor tino o no se les puso el cariño que se necesitaba, o incluso miniaturas que jamás fueron pintadas y que os aseguro que tengo algún gran clásico por ahí que no os vais a creer. Y como veis, el pintado de esta capa es tan sencillo, está tan bien diseñada. Habéis visto que he hecho un pequeño sombreado con un morado diluido, ¿de acuerdo? He hecho una proporción de morado de 1:3 más o menos con agua limpia y he sombreado las partes. ¿Para qué? Para hacer una iluminación de la capa precisamente por oposición con ese sombreado morado que le he dado. El morado hace que al profundizar en las sombras, toda la iluminación, todo el trabajo de iluminación que hagamos va a destacar más. Nuestro ojo lo va a interpretar como una zona con mucho más volumen. Y veis que estoy jugando a hacer pequeñas líneas simplemente en las zonas de los pliegues. Y luego juego a hacer punteados y rasgones en las partes de mayor incidencia de lo que sería la luz, que por supuesto va a ser el gorro y ese brazo que estamos pintando en este caso. Ha sido un pintado muy divertido. De verdad que siempre os digo lo mismo, pero es cierto que con esta miniatura me he quitado una pequeña espinita de mi colección y espero que os haya gustado. Como veis, ha sido muy fácil y siempre se le puede dar una segunda vuelta a todas esas figuras que tenemos en la colección. Así que ya sabéis, chicos, repintad esas pequeñas joyas que a lo mejor tenemos olvidadas y no se lo merecen. Y hemos llegado al final del pintado. Como veis, ha sido bastante sencillo. Quizás lo que más trabajo ha tenido es la capa, pero tampoco tiene una locura de trabajo. Lo bueno de estas miniaturas es que eran bastante simples, bastante concisas, iban a lo que tenían que tener, tenían los elementos justos, no iban muy recargadas, y yo es algo que echo de menos hoy en día. Muchas veces se exceden en elementos y ya sabéis, esa frase de menos es más muchas veces es real. Vamos a ver cómo nos ha quedado. Espero que os guste este Ainur, Espada del Crepúsculo, del cual estoy enamorado. Me ha gustado mucho esta miniatura, es la primera pieza de mi futuro ejército de altos elfos, que es el único ejército que me falta en la colección de Warhammer Fantasy, así que está bien que empecemos por esta miniatura, porque es uno de mis grandes recuerdos, es un check muy grande para mí en la colección de Warhammer. Hacemos una pequeña comparación entre cómo vino y cómo ha acabado. Como
Como veis, siempre se le puede dar una segunda vuelta a todas nuestras miniaturas. Y recordad que todos los productos que habéis visto los podéis encontrar en la web de Goblin Trader, os dejo el link en la descripción, y si no os podéis acercar a una de sus tiendas donde vais a encontrar todos los productos. Aprovechar que viene Navidad también para hacer los pedidos a la familia y decirle: cómprame esto que lo he visto en un vídeo de Víctor que me ha dado la turra con él. Ahí lo tenéis. Poco más, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo dedicado a esos rescates en Wallapop. Y que bueno, si se os ocurre alguna miniatura que podríamos ver en el canal y que sea así muy clásica, a lo mejor le doy una vuelta por ahí, que a lo mejor incluso la tengo, y podemos hacer un vídeo a futuro. Recordad, pintad, jugad, leed, pero sobre todo disfrutad de este maravilloso hobby. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, un beso, lo que necesitéis.